por esa magnífica alabanza. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 32 hasta el versículo número 42. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. ¿Ya están ahí, amados? Dice la escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Padre, esta tarde de domingo venimos delante de tu presencia, queriendo, Señor, que tu palabra nos hable, nos instruya, nos anime, nos enseñe. En esos momentos que, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nos toca pasar nuestro Getsemaní. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Siéntense, amados hermanos. Siempre en el mundo de los creyentes estamos animados a que Dios responda a nuestras oraciones conforme a nuestros planes, conforme a los proyectos que nos planteamos. Siempre vamos delante de Dios con la fe, con la certeza de que Él va a responder conforme a nosotros le clamemos. Esa es la certeza con la que los creyentes vamos a la oración. Y escuchamos decenas de testimonios, escuchamos muchos testimonios de los hermanos que se paran y dicen: bueno, yo quiero contarles, hermanos, de que Dios obró un milagro y Dios ha sido bueno y Él me respondió. Y por eso he venido a darle la gloria a Él. Pero nunca nos hemos planteado: ¿y si Dios no nos responde como nosotros queremos? ¿Y si Dios no responde de acuerdo a nuestras propias proyecciones? ¿Y si Dios no satisface esa petición que yo tanto anhelo y tanto quiero?
¿Le daremos la gloria y la honra? ¿Hablaremos con el mismo ímpetu de como cuando Él nos ha hecho una respuesta favorable a nuestras proyecciones personales? Ese es el dilema que en esta tarde la Biblia nos presenta. Porque claro, el creyente siempre está animando la fe a partir de las cosas que sale victorioso. Por ejemplo, le damos la gloria a Dios porque en el Éxodo salvó a Moisés de ser ahogado en las aguas, porque allí estaban tirando a todos los niños en el río Nilo. Y decimos, bendito Dios que salvó a Moisés ahí en la canastita que le fabricó Jocabed, su mamá. ¿Y los demás niños? ¿Por qué no respondió Dios la oración de sus padres y de sus madres? No sé si me están captando, amados. Lo que quiero comunicar es que a veces solamente nos planteamos y vamos a Dios con la fe de que nos responda Él tal cual nosotros le clamamos. Pero nunca nos hemos planteado que si Dios no nos responde como nosotros queremos. Todos los testimonios que vemos cada viernes ahí solo son de cosas que Dios ha hecho de manera positiva. El testimonio solamente lo reducimos a decirle a la gente, Dios me respondió, yo tanto que anhelaba y Él lo hizo. Pero no vemos testimonios de personas que se paren y digan, miren hermanos, Dios no me respondió lo que yo quería, pero a pesar de todo, aquí sigo puesto en pie. Es decir, solo vemos la cara del Dios bondadoso cuando ha respondido a mi clamor. Y cuando Él no responde a mi clamor, entonces entramos en esa crisis. Entramos en ese dilema de que estoy resentido con Dios, Dios me ha olvidado, Dios no me oye, Dios no me esto, Dios me lo otro, porque siempre vamos a la oración prejuiciados que tiene que ser como nosotros decimos. Pero si no es así, si el silencio de Dios se hace presente en nuestras oraciones, si Dios no llega, así como no llegó en eso de la carta a los Hebreos capítulo 11, en los últimos versículos que dice, estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo que le había, lo prometido. En ese sentido, esto es lo que Jesús vive cuando llega a su Getsemaní. Cuando llega al lugar de las uvas machacadas, como se le llama la traducción de Getsemaní, es ahí cuando nosotros nos enfrentamos con la realidad, no de lo que tenemos, sino de lo que somos. Porque el ser humano reduce toda su existencia al tener. La crisis de los seres humanos radica en que yo no tengo. Estoy preocupado porque no tengo trabajo, porque no tengo tal cosa, porque no tengo lo otro, porque no tengo aquello, porque no tengo el dinero suficiente, porque no tengo. Y no tener. La vida de los seres humanos se trata de tener, de alcanzar, de lograr. Pero Dios no le importa el tener, a Dios le importa lo que somos. Es más, a Él las cosas le dan igual. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, aprendan a ser. Porque el tener es algo que viene como un agregado, pero que no es indispensable para sentirse pleno, para sentirse bendecido. Por eso es que acá el Señor va a hablar, versículo 38, miren, aquí es una realidad que vivimos los seres humanos. ¿Ya están ahí conmigo en el 38? Velad y orad, les dice el Señor, para que no entréis en tentación. Punto y coma.
Y aquí viene la primera dimensión que nosotros vivimos, la dimensión divina. Dice, el espíritu a la verdad, ¿qué dice? Está dispuesto. Esa es la dimensión divina que nosotros vivimos. Esto fue desde el Génesis. Y la otra parte es, pero la carne es débil. Aquí el Evangelio de Juan hace una referencia a lo que los seres humanos somos. La carne por sí misma, la carne es débil. La carne es incapaz. La carne, ¿qué le digo? No tiene esa capacidad para poder entender todo el plan que Dios tiene para nosotros. Esa es la dimensión humana. Esta carne que menciona el Evangelio de Marcos es muy diferente a la carne que habla el apóstol Pablo en Romanos. Porque la carne que habla Marcos es una carne débil, una carne necesitada, una carne que se frustra. Pero la carne que habla Pablo en Romanos es una carne fuerte. De hecho, hasta se tiene que pelear contra ella, porque dice Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quisiera hacer, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo, de esta carne de muerte? Entonces, no, Jesús no está hablando de esa misma carne de Pablo. Jesús está hablando de la humanidad, de cómo yo acojo el plan de Dios para mi vida, en donde yo entienda que ya sea que Dios me responda de manera que yo esté contento porque Él me ha respondido con lo que yo quiero, con lo que yo anhelo, pero me frustro cuando Él me deja en silencio o no me responde lo que no quiero, o no me responde lo que yo quiero. Este es el punto. ¿Cómo entender esa dimensión? Y espero que el Espíritu Santo y Dios me ayuden a explicarle a usted que nosotros debemos aprender, hermanos, que ya sea que Dios nos responda como nosotros pensemos o que no nos responda como nosotros pensemos, a Él siempre tiene que ser la gloria y la honra. Porque si Él no nos responde como nosotros queremos y anhelamos, de todas maneras, Él sabe que todo lo que permite en nuestras vidas es para nuestro propio bien. Probablemente no lo entendamos. Probablemente no podamos discernir ese plan que Dios tiene, ese camino que Dios tiene. Y Jesús va a vivir esta situación. Jesús va a vivir esta angustia. Claro, quiero que noten que aquí hay en el pasaje dos Jesuses. Póngame atención a esto. Hay dos Jesuses. El Jesús que menciona el versículo 34, ¿ya lo tienen ahí conmigo? Este Jesús dice el versículo 34, mi alma está muy triste. ¿Y qué menciona este Jesús? Hasta la muerte. ¿Tenés ahí la NBI, hijo, que me la puedas poner? ¿Está? Muy bien. Mire cómo dice el 14:34, está la angustia que me invade. ¿Me ayudan a leer, por favor? ¿Qué dice Jesús? Que me siento morir. Ese es el primer Jesús. Ese Jesús que se siente ansioso. Ese Jesús que se siente desconcertado, ese Jesús que siente que está en agonía, ese Jesús que no logra entender la carne débil, ha dicho él más adelante. Este es el primer Jesús. Pero en el versículo 41 y 42 ha sufrido un cambio. El Jesús que acabamos de leer es el Jesús ansioso, preocupado, que está triste hasta la muerte. Y miren el Jesús del versículo 41, al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando.
Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. 42. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Dos tipos de Jesús totalmente diferentes. No podemos saber desde el castellano la fuerza de voz, como el que relató el Evangelio de Marcos, a través simplemente de los signos de puntuación, quiere dar énfasis a los verbos en griego que hacen ver aquel Jesús apagado, aquel Jesús deprimido, aquel que está triste hasta la muerte, ahora ya cambió. Ahora hasta se ve hasta molesto. Ahora se ve con ánimos. Ahora está regañando a los discípulos y le está diciendo: hey, vámonos, hombre, rápido. Ya no es aquel que está pidiendo que oren. Ya no es aquel que está pidiendo que velen por él. Ya no es aquel que está pidiendo tener un poco de empatía con él en su hora difícil. Ha sido un cambio radical. Jesús ha experimentado eso que Dios quiere que nosotros también experimentemos, hermanos. Jesús ha pasado de estar triste y desolado a tener una confianza plena en Dios, de tal manera que no importa lo que pase, no importa lo que venga, si Él está en las manos de Dios, pues Él sabe qué va a hacer con nosotros, hermanos. Pero la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo pasamos de esta agonía a esta fe? ¿Cómo pasamos de esta tristeza a este entusiasmo? ¿Cómo pasamos de la depresión a la esperanza? Y aquí hay dos palabras a nivel teológico que están ligadas a este cambio, que están ligadas a esta transformación de los seres humanos. La primera, dice el versículo 36, ¿ya están allí conmigo? Yéndose un poco, estoy leyendo desde el 35 para tener contexto. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36, atención. Abba Padre, y decía: Abba Padre, todas las cosas, ¿qué dice ahí? ¿Son qué? Póngame atención a esto. Esta es la lucha. Jesús pelea con el Padre y apela a su poder. ¿Y qué está pidiendo Jesús? Dice el 36: aparta de mí, ¿qué cosa? Esta copa, el trago amargo. La carne está experimentando tristeza, angustia, ansiedad, depresión. Y la carne está luchando por pedirle a Dios y apelar al poder de Dios que no pase esa copa. La carne ha buscado ayuda. El relato termina en el 42 y en el 43 aparece cómo se le viene abajo a Jesús todo. Miren el 43. Luego, hablando él aún, vino ¿quién? Que era uno de los 12. Se le desmoronó a Jesús la confianza humana, la carne de sentirse que si todos lo abandonaban, por lo menos Judas va. Que Judas era en quien Jesús depositaba más su confianza, puesto que él era al que le había encargado el dinero que se recogía. Es decir, para que Jesús le asignara a Judas eso, ¿qué significa? Que tenía una plena confianza en Judas. Pero
aquí en el pasaje, en el relato, dice el texto, pero vino uno de los 12, que era uno de ellos. ¿Y qué hizo Judas con Jesús? Le traicionó. Entonces, la carne pierde su primer frente, su primera esperanza, su primer soporte humano. Y entonces la humanidad de Jesús dice, bueno, este en el que yo confiaba también me traicionó. Viene el segundo frente para Jesús. Los otros tres que eran los discípulos que estaban cerca de él siempre, que eran Santiago, que eran Juan, y esos que habían vivido la transfiguración. Miren cómo son las cosas. En la transfiguración siempre están los mismos tres, pero estaba tan hermoso el momento que le pide Pedro, Señor, ¿y no crees que podemos hacer unas champitas para Moisés, para Elías y para ti? Porque está bonito estar aquí contigo. Esos mismos tres que estuvieron en la transfiguración ahora están aquí en el huerto del Getsemaní. ¿Y qué dice el versículo 40? Léanlo conmigo. Al volver, ¿qué dice el texto, hermanos? Otra vez los halló. ¿Cómo? Ya no hay una esperanza en Judas porque lo ha traicionado. ¿Qué pueden darle de ayuda a estos tres? ¿Cómo es que allá en la transfiguración querían hacer hasta una champa y no se dormían? Y aquí en Getsemaní, ¿cómo están? Como muchos en el culto. Ya a Jesús se le desmoronó el segundo frente. Viene otro tercer frente para Jesús. El pueblo. Bueno, después de ver tanto milagro, dice Marcos, de entre todos los capítulos que hay, desde el capítulo 1, el 2, el 3, ha hecho un hombre, sanó con la mano seca, le dio comida a la multitud, ha pasado en medio del mar, les contó acerca de la parábola del sembrador, les calmó la tempestad, sacó a un endemoniado gadareno, le dio otra vez comida a los 5,000, le sanó a la mujer sirofenicia, alimentó a otros 4,000, sanó a un ciego en Betsaida, y mire, y entonces, ¿cómo no pueden estar contentos las autoridades del pueblo si ha llegado ahí al pueblo alguien que le está haciendo bien a la gente? Pero ¿sabe qué hicieron los del pueblo? Ellos lo entregaron. No hay Judas, no están los tres de confianza, no están los del pueblo, no hay nadie. Es esa la agonía. Mi alma está muy triste, dice el 34. Hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Es esa angustia que nos invade a nosotros. Porque cuando la carne es débil, siempre busca la manera de buscarse no sentirse débil. La humanidad es la que busca siempre un soporte. El dinero me va a hacer poderoso, las amistades me van a hacer poderoso, lo que yo tengo, lo que yo logro alcanzar. Pero ¿y cuando se desmorona todo? Cuando se desmorona todo lo humano, que ni Judas, ni los tres, ni el pueblo. Y Jesús viene a la oración delante del Padre. Y versículo 36 le pide: Abba, Padre, todas las cosas son posibles. Sigue luchando con la humanidad, sigue luchando pidiéndole que esa copa, porque beber esa copa es lo difícil, hermanos. Beber la copa no es un camino fácil. Beber la copa no es un camino cómodo. Beber la copa es una realidad que solo los valientes soportan seguir adelante. Cuando Jesús vio estas cosas, desde su humanidad pudo haber dicho: no, hombre, ¿y para qué seguir con esto? Pues si
Yo tanto bien que le echo al pueblo y cómo me pagan, va. ¿Para qué voy a seguir con este proyecto? Mejor aquí desisto, ya no sigo adelante con el plan, porque además de eso Jesús dice el texto que él era tectón, es la palabra griega. Tectón no se refería únicamente a ser un carpintero como tal, no, él era especialista en trabajo de la construcción. Jesús era un constructor. En la Galilea, de donde él procedía, había aprendido todo lo que tenía que ver con las construcciones, tanto marítimas como edificaciones. Y en un mundo en el que él vive, en el que Roma está necesitando tanto trabajador, no valía más la pena mejor dedicarse a sus propios proyectos que estar perdiendo el tiempo acá con gente que ni le agradece, que estar discipulando a 3 de ellos especialmente, que solo quieren estar con él en los momentos de la transfiguración. Porque esto es lo contrario. Estuvieron con él en la transfiguración, pero aquí tenemos a un Jesús desfigurado. El que se ha salido de su humanidad y está expresando lo que hay en él: tristeza. Está peleando con el hecho de poder pedirle a Dios y de apelar al poder del Padre. Por eso nunca se le olvide el 36: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Esa es la oración de Jesús. Primer motivo teológico es la copa. Esa copa no la queremos tomar. Esa copa queremos que nosotros siempre evitarla. Esa copa nosotros queremos que no pase por nosotros. Y peleamos y luchamos y sufrimos y nos desgastamos y abandonamos la iglesia y abandonamos el ministerio, y porque Dios no responde. Pero aquí viene el otro motivo teológico. Quiero que subraye esa palabra que dice, y vamos a leerla quizás. Poneme el 41 en la NBI, por favor, hijos. Al volver por tercera vez les dijo: siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Jesús dejó de luchar por lo que él quería. Él estaba sufriendo porque estaba apelando al poder de Dios que le hiciese evitar. Él estaba sufriendo porque solo esperaba que Dios le respondiese positivamente a su oración. Pero aquí Jesús nos da una muestra de cómo se cambian las cosas. Cuando Jesús dice: se acabó. Ya no más copa. Ahora ya no habla de copa. Ahora, ¿qué dice Jesús en el 41? Ha llegado, ¿qué cosa? La hora. La copa, él apela al poder de Dios. Pero la hora ya no apela al poder de Dios. 36, poneme en la Biblia siempre la NBI. La copa apela al poder de Dios, pero la hora apela: pero no se haga lo que yo quiero, sino que la hora tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Yo voy a sufrir en cuanto quiero, en cuanto espero, en cuanto anhelo mis deseos, mis propósitos, mis anhelos, mis sueños. Y voy a recurrir a todo lo que está a mi alcance y se va a derrumbar. Y voy a seguir luchando con Dios y Él no me va a responder conforme a lo que yo quiero. Pero cuando viene su voluntad, entonces pasa de la copa
a Jesús decir: ha llegado, ¿qué, hermanos? La hora. Ya esto no es cuestión de poder de Dios, esto es cuestión de voluntad de Dios. Y es aquí donde Jesús cambia. ¿A dónde estaba agonizando? Cuando él anhelaba que Dios quitase la copa. Pero él vive esta transformación y le dice al Padre: ya no es cuestión de lo que yo quiero, ya es cuestión de lo que Él quiere. Y cuando apelamos a su voluntad, y quiero decirle esto, hermano, la voluntad de Dios, quizás en el momento no la entendamos, pero al final Dios hace que todo lo que sea para nosotros sea para nuestro propio bien. No lo entiendo. La voluntad de Dios es una cosa, no hay palabras humanas para poder explicarles. A mí me han mandado a predicarles el Señor esta tarde que ya no siga peleando, esperando muchas veces que las oraciones solo sean un sí para usted. Puede ser que sean un no, y de todas maneras el nombre de Dios va a ser glorificado. Lo que Dios quiere es que nosotros descansemos en Él. Lo que Dios quiere es que nosotros esperemos en Él. Que nosotros depositemos nuestra esperanza en Él. Y aquí cuando usted entra a esta voluntad de Dios, cuando usted ya no sigue peleando, cuando usted ya no espera nada de nadie, se deposita en las manos de Dios. Entonces aquí, oiga bien, Dios le va a dar fortaleza y le va a dar esperanza para superar todo lo que está en contra suya. Le decía yo a una persona: pastor, que mire, yo estoy muy enfermo, que estoy tal cosa. Si usted está peleando, si usted está siempre solo pidiéndole a Dios que lo sane, que esto, que lo otro, va a sufrir. Porque está apelando al poder, está apelando a la lucha. Pero cuando usted descansa en la voluntad de Dios, no importa si la enfermedad es leve, es grave, ¿qué importa si yo estoy en las manos de Dios, hermanos? Y si me quedo vivo, para Él vivo, y si me muero, para Él muero. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor todos, iglesia. Este es el momento de la fe desinteresada. Pero ¿cómo cambiar ese chip? Así como lo hizo Jesús. Jesús lo que hizo simplemente fue buscar al Padre. Por eso me encanta este verbo, versículo 39. Ya lo tienen ahí conmigo. Que dice: otra vez fue. ¿Y qué hizo Jesús? Oró. Varias veces en el relato se repite la misma expresión: oró, y otra vez oró, y otra vez oró. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Buscando al Padre. Pero nosotros a veces en estos momentos lo que hacemos es buscar cómo solucionar. No, iglesia, mejor busquemos al Padre y dejémonos caer en su voluntad. ¿Para qué va a seguir luchando? ¿Para qué va a seguir luchando con algo que lo está desgastando? Si simplemente Jesús entendió: Señor, esto es lo que yo quiero. Pero al final le dice Jesús: mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué belleza. Por eso es que la oración del Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase, Señor, ¿qué? Como en el cielo, así también. Entonces, esta tarde, iglesia, Dios quiere que aprendamos a creer en Él. Si le responde las cosas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si no responde, también gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos porque no estamos acá por lo que Dios nos da o por lo que Dios nos regala.
No, estamos acá por lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es un Dios todopoderoso. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Qué difícil es cuando luchamos por la copa. En lugar de apelar a la hora tuya, vivimos martirizándonos con esa copa. Nos sentimos tristes hasta la muerte. Y no cambiamos el chip. Ese chip que nos permita esa transformación que también tuvo nuestro Señor Jesucristo. De estar triste, ansioso, deprimido, a un hombre enérgico, a un hombre que sale a enfrentar su realidad con toda la fortaleza que el Padre le ha dado. No, el Padre no le evitó la copa a Jesús, pero sí le dio la fortaleza para enfrentar lo que venía. Y al fin del todo, no terminó en tragedia. Jesús no terminó en la cruz, muerto y olvidado. El Padre lo resucitó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de los que estás en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso solo pudo ser posible cuando había llegado la hora. Si se hubiera evitado la copa, a lo mejor nada de lo que está escrito en los evangelios hubiese sido realidad. Pero por ese Jesús que apeló a la voluntad del Padre, tenemos bendición y gracia. Por eso nosotros también esta tarde apelamos a la voluntad del Señor y descansamos en sus manos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos en oración en esta hora. Dios todo. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.